Luego de saludarlo, primero confirmemos cómo estamos de audio y video, doctor, si me escucha bien, ¿no? Buenos días. Así veo. Está medio parco hoy día usted, doctor. ¿Qué pasó? El debate lo dejó así parco. No, para nada. Solo estaba pensando si usted estuvo en el debate del 84 y no sé si también estuvo en el debate de Bolívar y San Martín, porque el otro día le comentaba un tema de mucho tiempo atrás y usted me dijo que lo había comentado. Bueno. Fuertes declaraciones. Alcancé el de Bora y Pérez Cordero, mi querido Osvaldo. Bueno, ahora tratemos de ponernos serios. ¿Cuál es su evaluación del debate de ayer? Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan en Zimbabue, Australia, Senegal, Estados Unidos y Ecuador, a la orden. Bueno, dos tipos de lecturas. Si hablamos de capital electoral, yo creo que tanto Arauz como Lasso entraron como salieron, ¿sí? Y también teniendo un poco la perspectiva y aterrizándonos a que lamentablemente, si bien es cierto, son ejercicios democráticos extraordinarios que hay que institucionalizar, la incidencia, digamos, en el elector de a pie de un debate no suele ser, al menos en estos tiempos, tal vez en el 84 sí, no tienen mayor incidencia y mucho menos en la decisión que puede tomar el elector, pero, digamos, los generadores de opinión hablamos, tuiteamos, discutimos, lloramos y cantamos. Pero más allá de eso, me parece que no fue un debate, si podemos llamarlo así, donde prácticamente Lasso no nos dijo nada nuevo, Correa, y Arauz, feria bancaria, maguat. Pero en lo de fondo, en lo medular, por lo menos yo no sentí, por ejemplo, cómo Lasso nos podría explicar lo del millón de empleos, que creo que es emergente, y no vi tampoco de parte del candidato Arauz, digamos, contundencia. Se centraron más en la discusión personal y no en un tema como para aclarar o dar certezas en función de sus propuestas. A ver, doctor Moreno, no puede haber sido una de las razones, sin ánimo de justificar, por supuesto, el resultado del debate o el desarrollo del debate, el hecho de que se haya dado en el medio de un reglamento que parece, como dije, camisa de fuerza, como dije hace un momento, ¿no? Una moderadora que no podía moderar nada porque la normativa le impedía moderar. Entonces, a los candidatos les preguntaban de Iglú y terminaban hablando de Lenín Moreno, ¿me explico? Es decir, no siempre contestaron las preguntas y la moderadora no podía llamarlos al orden para encaminar de nuevo el debate. No puede haber sido eso una razón. Bueno, también hay que tener en cuenta un poco los perfiles de los debatientes, si es el término en castellano, ¿no? Tomemos en cuenta que tanto Arauz como Lasso no es su mayor fortaleza, digamos, ser tipos carismáticos, ¿no? No era Nebot el que estaba ahí sentado, ni era Correa el que estaba ahí sentado. Eran dos personajes que están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Y en ese contexto, sí, tal vez la moderadora, digamos, no fue, digamos, el detalle de este debate, ni tampoco creo que los actores. Fue un ejercicio en el cual, como le indico, escuchamos cosas que ya sabemos, ¿no? O que por lo menos ellos te acusan. Fue digamos, el leitmotiv o el centro de la discusión fue el tú mismo, y no hubo, como yo le dije, que era lo que al menos yo esperaba, y creo que era lo trascendente, lo de fondo, certezas y contundencia en función de los temas medulares del país, el problema económico, claro, digamos, de la vacunación, que de alguna forma lo abordaron superficialmente, pero como le indico, más fue una disputa personal entre estos dos personajes. Claro. A ver, ahora vamos a abrirnos un poquito del debate. Porque como usted dice, yo también coincido en que difícilmente un debate decide en un ciudadano ya convencido, por ejemplo, por quién va a votar, incluso en el que no está convencido. No creo tampoco que incida mayormente. Pero sí es bueno saber, por ejemplo, qué puede pasar con los votos de Yacu Pérez y de Hervas. ¿A dónde se van esos votos? ¿Cómo hacen Lasso o Arauz para tirar anzuelos y atraerlos a estos ciudadanos? Unos orillados al pedido de Yacu Pérez de votar nulo y otros orillados a no votar nulo, sino votar por el candidato que los convenza. Bueno, como para cerrar la discusión del debate, si las redes sociales generan más divorcios que votos, yo pensaría que ese debate generó más memes que votos al debate. Sobre su pregunta, mire, hay un problema sobre todo en la lectura.
que yo estoy sintiendo en la mayoría, bueno, los múltiples analistas que me parece espectacular que surjan y que se han escuchado, pero me da la impresión de que hay dos lecturas que no se están haciendo. Primero, el analizar los hechos políticos, eso es fundamental. Más allá de los hechos, digamos, digitales o las tendencias o lo que esté de moda hablar, hay dos hechos políticos que creo que no se analizan y que es el punto de partida para poder entender un poco el comportamiento de los electores en primera vuelta. Porque esta es una primera vuelta típica, esta es una primera vuelta que prácticamente se prolongó hasta hace una semana, lo cual para mí le dio ventaja en este caso a Arauz, una ventaja que todavía, es decir, casi que empezó el partido con un gol de Camerino. Primero hay que hablar del caso de Hervas. ¿Sí? Primero, ubiquémonos. Hervas, una linda, simpática campaña, coqueta, todo lo que usted quiera, pero es un cuarto puesto. ¿Sí? Número uno. Número dos, Hervas no era el candidato del partido Guacho Pesantes, con el respeto que se merece el doctor Pesantes. Hervas era el candidato de un partido que se llama Izquierda Democrática, que la elección pasada con Paco Moncayo bordeó casi el 7%. Hervas era el candidato de un partido que estuvo peleando prácticamente las plazas grandes de la sierra en las últimas seccionales. La alcaldía de Quito, si bien es cierto, Paco quedó en tercer lugar, la distancia fue de 3 puntos con Yunda. Y en el caso de la prefectura perdió por menos de 1 punto con el capitán Zapata. Entonces, la Izquierda Democrática tiene una estructura y esto obviamente sumado a los hechos del carisma, de lo que pudo presentar Hervas, pero insisto, o sea, no es un tema, digamos, que fue por TikTok. Me parece una falta de respeto a los jóvenes pensar que el TikTok es la herramienta para comunicar. Y segundo, y creo que más importante, estamos hablando de un segundo puesto, de un cuarto puesto. En el caso de Yacu Pérez, otra lectura equivocada. Mire, con el debido respeto a los activistas de la naturaleza, de los derechos de la mujer, de todos estos derechos que están en la discusión hoy en día, no están ni siquiera entre las 10 principales prioridades ciudadanas. Ojo con eso, cuando usted pregunta a los ciudadanos cuáles son sus mayores preocupaciones, economía, trabajo, que está vinculado, seguridad, vialidad, salud, eso a mí me dejó bastante sorprendido la primera vuelta, yo pensé que iba a estar en el leitmotiv de la discusión, y los temas de los derechos, si bien es cierto, son legítimos, son banderas que hay que respetar, no están en la discusión de la mesa de la gente. Yo le podría decir con conocimiento de causa que el resultado de Yacu Pérez es un 80-90% protestas de octubre, ¿sí? Si no había las protestas de octubre, probablemente el candidato de Pachacuti sacaba lo de siempre, un 2-3%. Entonces, ahí hay hechos políticos que no se están analizando. Y en el campo del endoso, yo creo que eso no existe. Es muy complicado hoy en día, cuando ya los conceptos de voto duro famosos se están discutiendo entre los expertos, ya hay gente que nos habla que no existe tal voto duro, el voto blando famoso. Ya hay un proceso de individualidad, donde cada elector es un universo. Usted hoy en día, no sé en su tiempo, pero por lo menos en mi casa, nuestro abuelo era velasquista y por ende mi papá era velasquista y por ende mi mamá era velasquista y mi abuela era velasquista y todos nuestros abuelos eran velasquistas. Hoy en día las familias los domingos son una batalla campal porque tu hijo es correísta, el otro es de Lazo, el otro es de Yacu, el otro es de Hervas, el otro es de Naturaleza. Es decir, el voto es demasiado individual como para hablar un poquito de endosos. Respaldan sí, suman sí, y yo creo que el gran damnificado en este caso es Lazo, porque no logra todavía, que para mí es más importante que travestirse, disfrazarse de mi amigo Giovanni Duplay. Creo que es más importante consolidar o encabezar una coalición que lo logró en el 17 y en este momento no lo está logrando, que es básicamente más que a quién endosamos o cómo nos disfrazamos, por qué Otto no está en esa foto, por qué Hervas no está en esa foto, por qué Yacu, o sea, deberían estar todos estos actores, el mismo Álvaro Noboa, que de hecho se considera un damnificado la candidatura de Lazo y Yacu también. Entonces, en ese contexto, creo que es más importante determinar quién endosa a quién o cómo llegas a qué consolidades o qué acciones políticas tomas. Y en ese sentido, todavía veo que no se consolidan, por lo menos del lado de la derecha. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Le habla Alondra Santiago. No sabía esa información de usted, Jimmy, que había estado en Bolívar y San Martín. Ahí no, también. Pues ¿Qué pasó? Un pequeño foul en el área que me hizo. No, usted me avisa, pero que eso hay que comunicarlo. Doctor, qué gusto saludarlo. Volvamos otra vez al debate porque tiene muchísimo que ver con el tema de Yacu y Hervas. Y usted hablaba que aquí Jimmy me miraba y decía, ay, pero suave. Temas de derechos que no están sobre la mesa y le pregunto. Yo entiendo que la sociedad está muy preocupada por el tema económico y antes del tema económico, el tema de las vacunas, que se tocó incluso a un candidato, el candidato Lazo afirmó que iba a vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Pero yo quiero preguntarle, en este debate se habló del qué.
Ok, yo voy a vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Arauz también habló de la economía, que obviamente no va a desdolarizar, que va a reestructurar las deudas, etcétera. Pero no se habló del cómo. Entonces yo pregunto también si este debate nos dejó este sinsabor y estos cuestionamientos, aún más cuestionamientos que teníamos antes, porque no sabemos realmente los dos candidatos qué van a hacer y cómo lo van a hacer, ¿no? Sí, un saludo a Londra, qué gusto verla otra vez activa en los medios más formales, digamos. Mire, primero usted reafirma lo que venimos conversando, es decir, fue más un debate generador de memes que de votos en ese contexto. Lo de la vacunación, no creo que lleguemos a ese tema, pero usted me obliga a hacerlo y estoy obligado. Me parece de lo más repugnante lo que está sucediendo en este momento, con actores que podrían estar en sus sarcófagos, encerrados en sus propiedades, en sus haciendas, y se saltan la fila, gente que ha repudiado el Estado toda la vida. Y se lo digo abiertamente como Osvaldo Hurtado, que me parece una barbaridad lo que está sucediendo, y ojalá este sea el final lamentable, porque un tipo que creo que escribía bien hasta que se convirtió en un Vargas Llosa de Parro, ¿no? Pero en todo caso, con respecto a su pregunta, sí, yo creo que esto está en la discusión y es fundamental. No tenemos claridad ni siquiera de cuáles van a ser las vacunas, cuál es la forma, cómo van a condenar, porque el candidato ganador va a tener que hacerse cargo de continuar. Entiendo que el gobierno de Moreno ha adquirido, creo que 9, 10 millones de vacunas, o un poquito más, un poquito menos, y el candidato ganador va a tener que hacerse cargo de ese proceso. O sea, no podemos tampoco, yo hubiera preferido aceptar la oferta de los rusos desde el día 1, que no la aceptamos por una barbaridad ideológica, así como no se aceptó la ayuda de los médicos cubanos en la pandemia, cuando moríamos en las escaleras, en los corredores, en las calles, y ese fue un ámbito que afectó a todos los sectores de la sociedad en Guayaquil. Y ojalá estos hechos nefastos de marzo y macabros que están cumpliendo un año no queden en la impunidad. Pero en todo caso, retomando su pregunta, sí, creo que el tema de las vacunas es una papa caliente y el próximo gobierno lo que tendrá que hacer es agilitar las que ya tenemos, porque también sería una barbaridad. Supongamos que si este gobierno no quiere las rusas, el que venga mañana, digamos que ese señor Arauz no quiera las gringas. Entonces, en ese contexto hay que usar lo que tenemos con lo que contamos. Claro, ahora doctor, volvamos al tema Hervas y Yaku, porque vimos a un Arauz que a pesar de las respuestas a los ataques también que se hacían entre candidatos, lo vimos un poco más cerca a los temas que usted dice que no están en la mesa. El tema de mujeres lo mencionó incluso al final, la violencia contra las mujeres. Mencionó el tema ambiental, ojo, que tampoco se había tocado en el debate, Jimmy, creo que no se tocó muy fuerte ese tema. Entonces hablemos de los votos, porque Hervas, recuerdo perfectamente en el primer debate, que puso el tema sobre la mesa, el tema de violaciones a mujeres, el tema de la despenalización del aborto, etcétera, sin que se lo preguntaran. Arauz también vuelve a hacer lo mismo en este debate, sin que le pregunten sobre estos temas. Digamos entonces, los votos que obtuvo Hervas y que obtuvo Yaku, usted, según su análisis, ¿para dónde entonces creen que irían? ¿Más para Arauz o simplemente dirán, bueno, yo sí voy a votar nulo porque eso fue lo que me dijeron? Claro, a ver, yo le reitero, cuando le hablo de no están en la mesa, me refiero a que si hay una prioridad en una familia que está viendo cómo llega el almuerzo y a la cena esta noche, el desayuno mañana, que es el gran problema de un gran segmento de la población, le aseguro que los derechos son respetables, pero no están, digamos, dentro de nuestro... Quiero ver cómo, después hablamos de otros temas, son accesorios. Que sean o no importantes es otra discusión, por supuesto que lo son, pero no creo que están en el leitmotiv de la discusión. Y sobre Yaku yo le reitero lo que le planteaba. Si bien es cierto la impronta de Yaku, que no ha sido de ahora, sino por lo menos como se ha presentado, incluso cambiándose el nombre, ha sido este tema de la naturaleza. Pero como le planteaba, hay hechos políticos en ese resultado que sin duda son las protestas de octubre. Y esto no lo venimos analizando en esta entrevista. Prácticamente en noviembre del año 2019 ya hacíamos el planteamiento de que las protestas de octubre catapultarían a Pachacuti como una alternativa. Tal es así que Yaku Pérez se está quedando afuera. Desde mi punto de vista, no puedo hablar de un fraude porque no se puede probar, pero lo que sí creo es que la maquinaria sociocristiana lo aplastó en Guayas. No tuvo la capacidad de defender el resultado. No estoy hablando de un fraude, sino de la estructura con la que usted requiere para poder defender un resultado que no la tenía Yaku Pérez en Guayas. Y obviamente el resultado de Santo Domingo Los Áchilas, que desde mi punto de vista es donde pierde realmente la elección Yaku Pérez. Una provincia que tiene menos de 20 años de creada, donde en su historia electoral solo ha habido dos fuerzas, que ha sido el correísmo y el movimiento Sáchila, que es afiliado a la FENACIN, CONAIE y todos estos movimientos sociales. En Santo Domingo Los Sáchila, Yaku Pérez queda cuarto. Para mí pierde ahí la elección. Pero bueno, al margen de eso sí, hay un segmento de la población que sin duda se sintoniza con estos temas, que para mí tienen más incidencia en la opinión pública que en las urnas y que en la mesa de los ciudadanos en su discusión del día a día.
Así Eso no es. significa que no tengan valor. Ahora, en el caso de Herbas, Herbas se presenta también como una alternativa fresca, joven, y yo reitero, de un partido que no es cualquier cosa, y sobre todo en la Sierra Central, y hay que reconocerlo con resultados que afectan directamente a Lazo, y en este caso a Yacu Pérez. Lo afectan a Lazo en provincias como Azuay, por ejemplo, y a Yacu Pérez en provincias como Manabí, Guayas y Santo Domingo Los Áchilas, que para mí creo que eso fue letal. Así es, doctor. Igual no era una crítica porque estoy completamente de acuerdo con usted. Hay temas que son muy importantes en este momento en la sociedad y esos son los que están ahí sobre la mesa. Hablemos del futuro un poco, doctor, porque ya vimos que en la primera vuelta Yacu habló y se mantuvo en el discurso del fraude electoral. Ya vimos todo lo que pasó hasta el final decir, bueno, el CNE hizo fraude, el TCE también, ustedes hagan lo que más les parezca. Hablemos ahora, usted sabe que los debates son completamente subjetivos, para mí hubo un ganador, para usted hubo otro. ¿Qué puede pasar luego de estas subjetividades y pensar que Lazo ganó o Arauz ganó en la segunda vuelta al momento de ir a votar y gane uno que a mí no me pareció que debía ganar? Otra vez el discurso del fraude puede permanecer y puede ser el gran protagonista de la segunda vuelta. Mire, Alondra, en un país donde alguien con mucho respeto, Isidro Romero, plantea que le hicieron fraude, donde no tenemos una cultura de aceptar los resultados, es bastante complicado. Pero eso también depende del margen, ¿no? No es lo mismo que ganes una elección con el 1% que por 20 puntos o 10 puntos, aunque debería ser por un voto. Yo veo un poquito preocupado lo que podría ser la gobernabilidad, porque me parece que tanto Lazo como Arauz van a tener dos grandes problemas. Adicional al descalabro económico, la herencia nefasta que nos deja Moreno, hay dos factores que creo que son importantes. El primero, el de Lazo, que simplemente si se mantiene se prolonga estas políticas de tinte aperturista, fondo monetarista, simplemente no va a durar 6 meses en el cargo. O sea, le va a tocar, digamos, va a ser a la inversa, creo que de Moreno, va a tener que hacer un giro a la izquierda en ese sentido, a moderarse un poco y buscar consensos con todos los actores, lo cual es bastante complicado. Y en el caso de Arauz, si usted se percata, yo creo que va a tener que ser la construcción del araucismo. Ojo, no es lo mismo, porque siempre yo lo he planteado, el problema de Moreno no es que se haya bronqueado con Correa, eso era inevitable, no pueden haber dos capitanes en un barco. Desde mi perspectiva, el gran problema fue el giro al neoliberalismo. Ya usted ve los resultados, desde cuánto tiempo le toma sacar una cédula hoy en día, una cosa tan básica como eso. Entonces, en ese contexto, yo creo que Arauz va a tener que construir el araucismo, no necesariamente traicionando a Correa, pero no claudicando, digamos, casi al neoliberalismo como lo hizo en este caso Moreno. Entonces, en ese escenario, tanto Lazo como Arauz va a tener que buscar acuerdos mínimos y consensos para garantizar la gobernabilidad, porque sencillamente si no lo hacen va a ser muy complicado. Ahora, en el caso de Arauz, porque aquí también juega mucho la suerte, el correísmo tiene la característica que para poder generar bienestar, como en todo lugar, tiene que tener dinero. Por lo que estoy viendo, y con Biden a la cabeza, el precio del petróleo, estoy convencido de que el próximo año va a pasar de $100. Y eso obviamente con el correísmo no el poder elevar la cintura ya no para ofrecer $1.000 a 1 millón, sino 2 millones, para darles $500 hoy, 500 más un día antes de la nueva consulta para, digamos, para rehacer el Estado. Entonces hay circunstancias y hechos que son más allá del electoral, que son de lo político y los escenarios que podrían presentarse en el futuro. Finalmente, doctor, bueno, para llegar a eso, primero, perdonen la redundancia, hay que llegar. Y ahí viene la pregunta mía. Vamos a poner más que pregunta, un escenario figurado. Los directores de campaña, tanto de Arauz como de Lazo, supongamos, buscan a Osvaldo Moreno y le dicen, bueno, nosotros necesitamos captar el voto de Pérez, o un pedacito del voto de Pérez y un pedacito del voto de Herbas. ¿Qué les recomienda a usted? Y yo creo que es igual para los dos. ¿Qué les recomienda a usted para captar un poquito? Porque no creo tampoco yo en los milagros. Creo en el milagro de los panes y los peces, porque soy católico, pero no creo que en este caso sea automático. Yacu dice, voten nulo, todos votan nulo. Herbas dice, voten porque más le conviene y todos van a votar por uno, pero otros seguro anularán el voto. Otros votarán por quien le dé la gana, otros no van a votar. ¿Qué hace usted, pues, asesor Moreno? A ver, qué buena pregunta. Primero, entiendo que el día martes, Pachacuti, escuché una declaración de Marlon Santi, entiendo que Pachacuti va a tomar una decisión el día martes, o sea, mañana. Hasta donde entiendo, la vía es el nulo. Uh-huh. Hay un sector que creo que plantea libertad de voto, que ojo, no es lo mismo nulo que libertad de voto. Uh-huh. Y hay otro sector que plantea irse con Lazo y hay otro que plantea irse con Arauz. Es lo que entiendo que está sucediendo y lo sabremos mañana. Y eso sí va a ser importante.
En el caso de Herbas, creo que la izquierda democrática ya se manifestó, pero hay un hecho, insisto, licenciado, que va más allá de lo de Herbas y de Yacu, que son los hechos políticos. Desde mi punto de vista, Lasso debería apelar a la coalición, que creo que es el último intento. Y lamentablemente no depende solo de él. Si usted armara una chiva donde arriba está Otto, Herbas, Yacu y Alvarito saludando a la gente, probablemente el partido se podría girar, pero no creo que eso suceda, o al menos creo que por ahí tendría que ir el tema, ¿no? Más allá de utilizar como símbolo un zapato de $400, me parece, la verdad, ya se me va de mis alcances poder interpretar esa campaña tan nice. Y en el caso de Arauz, pensaría yo que tiene que plantear contundencia y ampliar las vocerías. Yo no veo un solo actor de Guayaquil, por ejemplo, en esa campaña, al menos nuevo, ¿no? Y también tiene esa impronta del pasado, porque si bien es cierto, si usted tiene a Rafael Correa tuiteando y leyendo la lista negra cada 2 tweets, eso también de alguna forma lo critica. Entonces, más que traicionar a Correa o distanciarse de él, creo que Arauz tiene que establecer su impronta y plantearnos un poco cómo va a ser el araucismo. Y en el caso de Lasso, como le planteaba, creo que es más que un hecho publicitario, sino hechos políticos. Coalición del lado de Lasso, consolidarla, y del lado de Arauz, en este caso, un poco consolidar y prestar contundencia en función de que él es el que va a gobernar el país. Gracias, doctor Osvaldo Moreno. Él es analista, consultor político, que está hoy día con nosotros en Un Café con JJ. Buen día, estimado Osvaldo. Abrazo fraterno a Esperancita y a todo el equipo. Un abrazo.